damos la bienvenida al doctor Adrián Castro. Él es asambleísta de la provincia de La Suay. Doctor Castro, buenos días, gracias por estar en este medio de comunicación, siempre es un gusto saludarlo. Está desde la capital de la República, entiendo, doctor Castro. Buenos días, Segundito, un saludo a usted, a Clever, a todos los amigos de Radio Noticias Cuenca, siempre un gusto poder saludar y desearles una excelente semana a todos. Gracias, Segundo. Perfecto, sí me escucha muy bien, entonces, y efectivamente, claro, sus palabras son recibidas por todos los azuayos que a su vez están pendientes de lo que pasa en la Asamblea Nacional. Doctor, vamos entrando en materia directamente. ¿Cuál es su lectura con respecto a lo que se dio en el país este fin de semana, el caso Metástasis? Bueno, creo que es un punto de partida muy interesante, muy importante, que se ha dado producto de la voluntad política que ha tenido el gobierno nacional. También tuve la oportunidad de hablar la semana pasada con el presidente de la República y él justamente indicaba que este es parte del inicio de un gran plan de seguridad que se tiene y es precisamente darle las facilidades a los aparatos o las funciones del Estado como el de la justicia a través de la Fiscalía para que pueda dar con todos estos ilícitos que se cometieron en el pasado y que lamentablemente trajeron en cola una serie de figuras políticas, fiscales, jueces, abogados, policías y demás que estuvieron involucrados dentro de una trama de corrupción enorme que los ecuatorianos hemos visto con muy buenos ojos debido a que este es el inicio de lo que podría ser la esperanza para el país en el año 2024, después de haber visto semejantes incidentes, ¿no es cierto? ¿No? La salida de los delincuentes, narcotraficantes a costa de habeas corpus y una serie de cosas que se daban en el país, de tal suerte que yo espero que sea solamente el inicio y que la fiscal no decaiga porque el Ecuador necesita precisamente una depuración del aparato judicial, del aparato de todo el sistema penal y penitenciario. Y espero que sea un enorme precedente para que los jueces y los fiscales no se desvíen de sus funciones, a menos, bueno, los que están haciendo quedar mal a la función judicial, ¿no? Yo conozco que en este país existe una enorme cantidad de funcionarios probos, decentes. Sin embargo, esto ha dado mucho que decir, ¿no? El país está este rato en la mira del concierto internacional, pero creo que para el presidente Noboa, para la propia fiscal, es un buen inicio y una buena señal para el país. Muy bien, claro, hay que sumarnos todos, inclusive la Asamblea Nacional, pero desde la Asamblea quieren cortarle la cabeza a la fiscal Diana Salazar. No sé si que todavía seguirán con el mismo empeño. De hecho, estaban muy apresurados esta comisión de fiscalización que la preside Pamela Aguirre, una correísta, Carta Cabal, una de las de las militantes más fervientes del correísmo, ¿no? Y está presidiendo la comisión de la fiscalización. ¿Cómo se va a sumar la Asamblea Nacional para fortalecer estas acciones que dicen mucho de la actuación de la fiscal Diana Salazar? No puede ser una actuación, como los ecuatorianos la hubiesen deseado, porque hay casos que han estado durmiendo, pero en este caso, cuando genera este operativo, este mega operativo, y va develando justamente lo que implica un Estado de derecho penetrado por mafias, por delincuentes de más alto rango. Entonces sí hay que aplaudir estas acciones, pero más allá de aquello yo le pregunto, doctor Adrián Castro, ¿cómo es de que se va a fortalecer, cómo la Asamblea puede sumarse a esta causa, a esta cruzada por la transparencia, si le quieren volar la cabeza a Diana Salazar? Bueno, yo creo que eso no va a ocurrir, sinceramente. Segundo, ahí hemos dado un pronunciamiento, creo que general, las distintas bancadas que hemos visto con coherencia las cosas que suceden, y ni de lejos, no cuenten con este azuayo, al menos para esas finalidades, imposible. Además es que tuviésemos, segundo, que poner en la cola de los juicios políticos, el primero que debería estar ahí es Santos Albiter, que yo le he dado seguimiento absoluto a las actividades, acciones que hizo al final del gobierno, incluidos los contratos de última hora, el descuido en las termoeléctricas, la falta de programación y planificación para los proyectos hidroeléctricos, el propio Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el Consejo de la Judicatura. Ese es el problema, segundo, que estamos frente a intentonas
de que las revanchas políticas se pongan por encima de lo que realmente necesita el país y no cuenten con nosotros. Y ha habido otras bancadas que lo han dicho públicamente desde hace ratos, no ahora. Así que por el beneficio del país, yo creo que este rato debe la Asamblea dar el ejemplo y seguir haciendo lo que hasta ahora yo he visto, al menos en menos de un mes, 6 leyes aprobadas y la unificación de 37 proyectos de ley que nos van a permitir trabajar definitivamente en una sola reforma al Código Penal. Es lo que la gente quiere, lo que la gente anhela, lo que la gente pide a gritos. Así que cuidado esas intentonas y habremos ahí legisladores que defendamos a capa y espada la justicia y la legalidad en este país. Hay como creerles, doctor, porque en la Comisión de Fiscalización, usted ve, se saltaron los juicios políticos. Creo que estaban asustados porque ya sabían lo que les estaba viniendo, de hecho, al correísmo, ya sabían. Entonces, se saltaron los juicios políticos para alcanzar al juicio político Diana Salazar y detener meramente este operativo. Esta es la lectura que tienen a nivel nacional muchos analistas, sectores sociales que querían por todos los lados saltarse, y usted sabe que en la Comisión de Fiscalización se saltaron juicios políticos para alcanzar a Diana Salazar y así no se ejecute el operativo. Los puso en evidencia, de hecho, a los correístas, en especial a la presidenta de la Comisión de Fiscalización. Entonces, ¿hay cómo creerles cuando ha existido estos indicios? Intentos podrán haber y mucho. Segundo, cada funcionario, cada asambleísta se hace responsable de sus propios actos y en el caso de quienes llegamos realmente a dar soluciones al país, en el caso de quienes no esperamos un solo día, tengo unos informes extremadamente graves en el tema de seguridad que los expondré esta misma semana a raíz de mis pedidos de información y de la investigación que he estado haciendo y que el país los va a conocer, de tal manera que, mire, hay agendas y agendas. En el caso de la nuestra, la única es el trabajo por la provincia y por el país, no hay otra. Y creo que la unión de los asambleístas en el Azuay nos ha permitido alcanzar alguna información que ustedes la van a conocer próximamente y que es indispensable que el país la conozca porque lo que empezó por nuestra provincia va a redundar en un beneficio nacional y eso es importante. Y por el otro lado, la otra agenda, que es la que usted dice, segundo, la agenda de quienes ven en la fiscal a lo mejor un obstáculo, a lo mejor ven un impedimento, ven un enemigo, cuando lo que está haciendo la fiscal en este rato es dando una lección al país de que cuando se quiere se puede. Y la fiscal no ha hecho otra cosa que develar una trama de corrupción en donde se ha visto gravemente lesionada la estructura política administrativa del país, desde las funciones más sensibles como la judicial, que no puede de ninguna manera estar contaminada por el narcotráfico, por la narcopolítica, y abogados que se han prestado para eso, policías que se han prestado para eso, es gravísimo. Y claro, si no hubiese sido por la alerta que se generó en redes sociales y que ustedes mismos, segundo, la evidenciaron a través de los medios de comunicación, probablemente 8 prófugos no hubiesen estado este rato gozando de las mieles de la libertad, sino pagando sus responsabilidades como se merecen, de acuerdo a lo que nos ha mostrado el expediente de la Fiscalía, ¿no? Doctor, pero estos prófugos, como usted mismo lo señala, le deben de agradecer bastante a Rafael Vicente Correa Delgado. Otro prófugo más que alerta a los prófugos que hoy en día están. ¿Cómo entender esta situación? ¿Cómo explicarle, de hecho, a los ecuatorianos que un prófugo de la justicia sea el campanero de los otros delincuentes? Es justamente lo que le decía hace un momento. Segundo, es grave lo que ocurrió en las redes sociales, porque devela dos cosas. Primero, un claro interés en que las cosas no se den como se dieron, y segundo, que dentro del órgano judicial, dentro de la Fiscalía, existe alguien que suelta información, porque se trata de un operativo extremadamente reservado, confidencial, y esa información es, o al menos al común de los mortales, pues es imposible que se la pueda adelantar, de tal manera que no puede tener una persona de antemano, ¿no es cierto?, una suerte de expediente que manejaba la fiscal reservadamente, para que pueda darse ese operativo. Y eso es lo que a la gente les preocupó, a ustedes como medios de comunicación que nos dieron a conocer inmediatamente muchos hechos de esa noche, en donde el operativo fue 100% planificado, y una actuación del juez también que tuvo la
valentía de poder dar cumplimiento a lo que dijo la fiscal. Pero son dos hechos que le acabo de mencionar que Doctor, se develan de esa muy situación. bien. Doctor, este Código Orgánico Integral Penal en el artículo 180, numeral 2, dice lo siguiente: la difusión de información de circulación restringida, numeral 2, la información producida por la Fiscalía en el marco de una investigación previa. En esto cayó el prófugo de la justicia, Rafael Vicente Correa Delgado, que sirvió de campanita para que los otros se den a la fuga. Escuché que la fiscal justamente por ese artículo y por ese numeral iniciará obviamente una investigación, segundo, porque no puede ser posible que una persona o a través de las redes sociales haya advertido, alertado, y quizá no haya sido el único medio, quién sabe, eso tiene que investigar la fiscal, pero obviamente eso va a traer una enorme cola dentro de la investigación, porque 8 de los ciudadanos, de los sujetos que estuvieron implicados en estos hechos, debido a esta alerta, como tal y como dice la fiscal, pudieron escapar de los allanamientos y no están detenidos junto con el resto, segundo, así es. ¿Qué da a entender cuando un prófugo de la justicia sirve de campanero para que otros delincuentes se salgan y corran de este proceso que inició la fiscal? Doctor, ¿cuál es su lectura exactamente cuando un campanero como Rafael Vicente Correa Delgado pues genera estas acciones para que los otros se pongan a buen recaudo y salgan, no se sabe todavía a dónde? ¿Qué le da a entender a usted como asambleísta y cómo es lo que se puede hacer y qué es lo que se va a hacer de hecho desde la Asamblea Nacional para que este prófugo de la justicia también pueda rendir? Porque está en condición de asilado político, ojo. Y desde el asilo político está haciendo actividades políticas que no se lo puede permitir en ningún lugar del mundo, pero sin embargo en Bélgica le da chance para aquello. Y ahora algo más grave, que desde la condición de asilo político pues sirva de campanero para los delincuentes. ¿Qué es lo que se puede hacer desde la Asamblea Nacional para que personas como estas no interfieran en lo que tiene que ver ni la justicia ni la política del país? Bueno, segundo, hay un tema de Cancillería que evidentemente tiene un trabajo el nuevo gobierno que hacerlo. ¿Cómo iniciar esto? Usted ha visto el día de ayer, por ejemplo, las acciones que se han hecho frente a la Embajada de México, cuando uno de los llamados a comparecer al proceso o al expediente que abrió la fiscal ha pedido, no sé si ha pedido o no asilo, pero está dentro de la Embajada de México. Y en este caso concreto que usted menciona, más allá de las tareas de la Asamblea, que no son otras que fiscalizar y legislar, el gobierno nacional tiene la tarea de hacer los mejores esfuerzos y oficios junto con el gobierno de Bélgica y los órganos judiciales nacionales para que este hecho que usted acabó de mencionar hace un momento, que fue el difundir antes de cualquier cosa, pues el operativo que se iba a dar, entorpeció definitivamente las acciones según lo que la propia fiscal mencionó. Pero estamos frente a un hecho que está ya este rato en sede judicial. Y como abogado, como conocedor en el tema constitucional, inclusive le puedo decir que en esa sede no se puede involucrar a la Asamblea Nacional. Me pongas en el caso Villavicencio, por ejemplo, cuando habíamos conformado la comisión ocasional para la investigación de su asesinato, no se puede entrar a una investigación de la Fiscalía, pero sí se puede hacer un seguimiento de lo que hacen las autoridades. Y ahí es en donde sí entra la Asamblea, porque la fiscalización política que hace la Asamblea sí puede derivar en hechos de cuáles son las acciones y omisiones de las autoridades públicas en estos casos concretos. De tal manera que ahí estaremos como siempre nos ha conocido el pueblo azuayo, el Ecuador mismo, dentro de nuestras actividades, cumpliendo 100% en derecho nuestras funciones. La diferencia es que nosotros no nos dejamos llevar jamás por la revancha política, sino todo en derecho. Y las cosas van saliendo poco a poco a la luz debido a las investigaciones que van haciendo las autoridades, de tal manera que ahí nos van a tener siempre en la línea jurídica. Segundo, usted cuando ha estado compartiendo conmigo de pronto en su panel distintos temas de actualidad, siempre hemos hablado con ley en mano, y eso habla muy bien de la investigación y sobre todo el seguimiento que se debe dar a casos tan graves como el que estamos viendo en el país entero, atónitos después de semejante estructura
criminal que se ha tomado las diferentes funciones del Estado. Es increíble realmente. ¿Es complicado o es difícil? ¿Se le pone a Rafael Correa en una situación difícil ser el campanero? ¿Cómo es lo que se lo puede llamar a Rafael Vicente Correa Delgado? Cuando, claro, los sectores sociales, redes sociales, le llaman la campanita, no el campanero, porque el campanero quizás dice mucho de la expresión y a quién se refiere, pero le dicen que es la campanita de estos delincuentes. Se pone en una situación bastante difícil el prófugo de la justicia al momento de ser la campanita de estos involucrados en el caso Metástasis, doctor. Bueno, es compleja la situación después de lo que ha dicho la fiscal estos 2 últimos días respecto a ese hecho y el inicio de sus investigaciones. Sí lo pone en una situación complicada. Yo veo que difundir esa información primero nos llama a los ecuatorianos a conocer quién fue la persona que divulgó esa información. Sinceramente, cómo es que se genera esta alerta temprana hacia los delincuentes, ¿no es cierto? Hasta estos presuntos delincuentes, como se suele decir. Para mí no hay ninguna duda, ya la fiscal sacó las pruebas y ojalá que la justicia haga su trabajo más bien lo más rápido posible, pero se hubiese evitado la salida de estas 8 personas que podían dentro de la investigación aportar con más datos que le permitan al país conocer cuántos jueces más, cuántos fiscales más, cuántos políticos más de repente metidos por ahí, y a lo mejor empresarios o más estén metidos dentro de una trama de corrupción tan grave como la que se revela de los 3 equipos o celulares de Norero, que básicamente fueron el punto de partida para una investigación tan grande como esta. Doctor, esto no lo ubica en mal predicamento más a Rafael Vicente Correa Delgado, ser la campanita de aquellos delincuentes, o no, porque mire, ¿por qué cree primeramente que divulga este tipo de información cuando la ley expresamente dice que no lo puede hacer? Sin embargo, divulga. Quizás no quisieron alertar o poner a buen recaudo, como dicen muchos actores políticos, a los panas del prófugo de la justicia. Así es, segundo, yo creo que es un acto totalmente reprochable lo que se vio en las redes sociales ese día, sobre todo un hecho tan trascendental como ese. Hay cosas que no se pueden hacer a través de las redes sociales ni a través de ese tipo de mensajes de ninguna manera. La fiscal ahí tiene toda la razón desde mi punto de vista, absolutamente toda la razón. Y el país entero vio con muy malos ojos lo que ocurrió a través de aquello. Se pone en una situación muy difícil, ¿no? Se pone en una situación muy difícil porque, como usted dijo, ese artículo 180, que es el que citó la propia fiscal dentro de su comunicación, aplica. Pero a lo que el país nos interesa es cómo es que se llegó o se dio esa información, cómo es que llegó esa información. Eso es complicado. Pero doctor, al país también nos interesa saber por qué difundió, cuál era la intención de difundir, cuando todo el mundo sabe cómo se maneja aquí el tema. Si alguien le dice te van a meter preso, no es de que se va a quedar a esperar ahí en la casa que me metan preso, que me lean los derechos constitucionales, que me pongan las esposas, sino cuando alguien delata algo o sapea algo, como se dice coloquialmente. Usted y yo sabemos, usted que es abogado y yo que soy periodista en cobertura y también he generado algunas líneas de las investigaciones, pues sabemos que estos delincuentes se van a ir netamente corriendo. Nadie no va a esperar a que el policía venga a meterlo preso a él. Entonces, esto lo ve muy mal el país y es esto lo que necesita saber el país. ¿Por qué generó estas acciones para que estos asociados a esta línea política se vayan a otro lado y se pongan a buen recaudo? Además de saber quién le filtró la información a Campanita. Y la única manera de saber eso es que se inicie la investigación por parte de la Fiscalía. Mire que este rato la lección que da la Fiscalía al país precisamente, segundo, es que nada puede quedar en la impunidad. Que todo se puede llegar al final cuando se tienen todos los elementos de convicción. Y todo el país está a la expectativa de que este sea solo el inicio. ¿Por qué razón? Porque sabemos perfectamente que las cosas van mucho más allá. No son los únicos jueces que están dentro de este país, han sido mapeados por toda la ciudadanía,
que han dado libertad a narcotraficantes, sicarios, femicidas, asesinos y demás en este país. Hay muchos otros jueces. Yo me acuerdo acuérdese el famoso juez de Manglar Alto, pues, segundo, sí, recuerda usted. Cuencano, es cuencano el juez de Manglar Alto. Claro, pues, aquel juez que yo recuerdo claramente cuando estuve dentro de la agencia de tránsito, nos levantó todas las rutas y frecuencias que suspendimos con toda la firmeza. Y ese juez, entre otros jueces, claro, de ciertos cantones chiquitos, las fueron levantando poco a poco, hasta que en la nueva administración de esa entidad ya todas están levantadas. Volvieron los siniestros de tránsito. Fíjese la responsabilidad, la sangre en las vías también en manos de quienes estuvieron. Y no solo esos hechos, porque este rato la inseguridad del país también ha pasado por manos de sinvergüenzas que lo que están haciendo es primero hacer quedar mal a la función judicial, porque no son todos, insisto, quienes están dentro de esas malhadadas prácticas, sino que han dado lugar a que este rato otros actores vayan involucrándose. Por eso yo estoy seguro de que ha de ser solo el inicio, acuérdese de mis palabras, segundo, porque la investigación tiene que irse de largo. Y ahí vamos a ver qué cucos empiezan a salir de esta lamentable trama, pero que para mi punto de vista, y entiendo que para el suyo y muchos ecuatorianos, segundo, es una actividad, una acción muy bien vista. Es algo que esperaba el país durante muchísimo tiempo atrás y puede ser esa esperanza que a la que empecemos el 2024 los ecuatorianos a sentir un poco más de seguridad dentro del órgano judicial y por supuesto un mensaje clarísimo de no impunidad a quienes lo están permitiendo hoy en día en el país. Doctor, no se puede, los ciudadanos están elucubrando mucho, hay muchos juicios de valor y todo aquello. En la que lo han señalado a esta organización política, la Revolución Ciudadana, y hasta empiezan a elucubrar indicando de que hay algún tipo de asociación, o sea, son socios entre los que el prófugo de la justicia difundió esta alerta, sirvió de campanero para que se pongan a buen recaudo. ¿Usted cree que se puede lucubrar de esta manera, en que existe una especie de asociación entre grupos delincuenciales organizados, también grupos políticos involucrados en este tema, que lo llevó a Campanita a difundir justamente esta información de manera anticipada? Bueno, yo no creo que podamos meterles a todos en el mismo saco, pero sí considero que muchas personas que son parte sí pueden estar involucrados, por supuesto, personas sí. Grupos totales no, porque hay gente que definitivamente no tiene nada que ver en esos temas y que a lo mejor puede salir involucrada por el hecho de pertenecer a cierto grupo, como por ejemplo los mismos jueces probos, los jueces y fiscales que hacen bien su trabajo, no pueden de ninguna manera estar sometidos al escrutinio público si es que están haciendo bien las cosas, o más bien dicho a la crítica destructiva y más. Yo creo que en el mismo caso de la clase política no todos deben estar dentro de esto, estoy seguro de que no, pero sí ciertas personas, y es lo que estamos esperando, segundo, con ansias los ecuatorianos, de que se muestre definitivamente todo lo que estuvo ocurriendo detrás de esta impunidad en los delitos más graves que se cometieron en este país y que han dejado muchísima sangre, sobre todo en las familias ecuatorianas, de tal manera que ahí sí coincido, ¿no? La investigación va a dar segundos, sin duda alguna, con algunos personajes que estarán detrás o involucrados en esta trama, estructura de corrupción e impunidad tan grande que se vino dando en el país y de complicidad con el narco. Eso es lo más grave, porque empezamos a ver que si estos activistas políticos tuvieron la razón, ¿no? Y siempre lo estuvieron alertando, y hay ciertos tratadistas, críticos, abogados y demás que estuvieron en su momento alertando esta situación y que hoy empieza a salir a la verdad. Ya, doctor, sin quizás con jueces metidos en la cárcel, abogados también involucrados en este caso, también están hoy en día en la cárcel, sin Wilman Terán en el Consejo de la Judicatura, se empiezan a poner en buen recaudo. Uno de estos es Jorge Glass Espinel, que pasó de una persona que tenía una libertad por ahí a medias, a hoy en día meterse en la Embajada de México. ¿Qué podemos decir sobre esta actuación de hoy prófugo también de la justicia, Jorge Glass Espinel?
Bueno, Jorge Glass lo que tiene que hacer en este momento es acudir a la fiscalía, se vio la orden, lo que se le está solicitando por parte de fiscalía es que concurra a comparecer y dar sus versiones con respecto a algunos hechos que la fiscalía ha considerado importantes, son súper necesarios dentro de la investigación y no estás dentro de la embajada. Y ayer sacaban los medios de comunicación una entrevista en donde él mismo dijo: prefiero estar preso y desde la cárcel dar mis versiones antes que estar prófugo cuando he tenido la razón, algo así decía, más o menos. Entonces, tomando las palabras, yo creo que debería dar las facilidades para que la fiscalía pueda aprender. Además, que lo que se leyó en ese texto de la fiscalía es claramente que se necesita su comparecencia y no se le pide que vaya ni con esposas, así que no tiene por qué estar huido. El país necesita que le diga la verdad y más bien dar las facilidades acudiendo a dar su versión en un Estado de Derecho. Y por otro lado, segundo, yo creo que es indispensable para este país que todas las personas que fueron nombradas dentro de ese particular, ¿no es cierto?, dentro de la audiencia que tuvo lugar y que duró muchísimo, además quienes estuvimos ahí en la madrugada viendo incluso y siguiendo de cerca el caso, acudan a rendir su versión, porque eso le va a permitir a la Fiscalía encontrar sin duda alguna el origen y todos los actores que estuvieron involucrados dentro de esta enorme trama que sale de los teléfonos de Norero y que obviamente nos van a permitir a todos vivir más tranquilos en este país. ¿Qué es lo que queremos usted y yo? Segundo, que el día de mañana cuando la justicia, cuando la policía capture a estos delincuentes, estos sanguinarios, no salgan libres. Eso es lo que queremos todos y probablemente este es el inicio de la depuración. ¿Cree, doctor, es eso? ¿Debemos de ser tan optimistas cuando, por ejemplo, una libertad estaba valorada en $400,000, en $300,000 y todo aquello? ¿Todavía podemos confiar en la justicia cuando está tan manchada y tan venida menos la justicia en el Ecuador? Mira, hay jueces como Felipe Córdoba, por ejemplo, que acá que están dando una lección este rato al país, que frontalidad cuencano, además del doctor Córdoba, que está desde mi punto de vista haciendo una acción este rato muy arriesgada, pero sobre todo muy apegada a derecho, a los principios, y entiendo, y usted conoce también a muchos jueces y juezas en nuestra provincia y en el país, que no son ni de lejos similares o parecidos a estos jueces corruptos, ¿no? Hay jueces probos que estarán este rato pendientes también de que se libren de estas ovejas negras que siempre existen y que les están manchando la reputación, la honra, y no hay nada peor en esta vida que se ensucie la honra. Los jueces deben estar en este momento pendientes de aquello y deben estar a la defensa, a la expectativa de que las cosas salgan a la luz. Y yo sí tengo esperanza, segundo, sinceramente, en que este sea el inicio. El presidente lo dijo, es el inicio del Plan Fénix, no solamente cuando cambió las cúpulas de las autoridades, ¿no es cierto?, y reemplazó algunas, tomando una disposición rápida o sugerencias rápidas, entiendo que de su equipo, y el respaldo político, el respaldo administrativo que le ha dado a la fiscal para que pueda realizar estos allanamientos, tipo de actividades, me parece que es lo mejor que le pudo pasar al inicio en este casi un mes de recién de gobierno, ¿no? Muy bien, doctor, pasemos a otro temita, y es que hay juicios políticos que también se avecinan, y uno de ellos es a quien era ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal. ¿Qué va a pasar con este juicio político al presidente del gobierno desastroso que dejó justamente Guillermo Lasso acá y que lo recogió eso en un bestseller que le llamo de 900 días y que se termina votando él mismo flores? El exministro Bernal tendrá que dar la cara a los ecuatorianos. ¿Por qué? Bueno, segundo, entiendo que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea es quien tiene la lista de juicios políticos represados desde el año anterior y será esa comisión la que remita el informe a la Asamblea Nacional para conocer exactamente cuáles fueron los pormenores o los hechos que dieron lugar a esos juicios. Particularmente, hasta este rato no se nos ha emitido, no se nos ha dado ninguna información al respecto, les soy muy sincero y los asambleístas le dirán exactamente lo mismo, pues no entiendo que sea el único caso el del ministerio, el del MIES, sino existen algunos otros más, según tuvimos, eso sí, la noticia por parte de Secretaría en su momento, de juicios que estaban antes del de la fiscal. Por eso usted mismo al comienzo de esta entrevista me había dicho cómo es que se saltan todos los procesos para llegar rapidito a la fiscal, ¿no es cierto? Entonces, entre otros, hay que ir evacuando uno por uno los que estaban en fila
y la Comisión de Fiscalización tendrá que darnos de información de cuáles fueron las causas o las razones para este juicio político. Pero ¿cree que es justo el juicio político a Esteban Bernal cuando él se jacta y dice que ha sacado a 1 millón de la pobreza a personas, que ha reducido cerca de 3 puntos la desnutrición infantil y todo aquello? Entonces, bueno, hay un sector que, claro, que ha venido cercano a él, dice, no puede ser justo esta situación. Y yo le pregunto a usted, ¿cree que haciendo tantas maravillas, entre comillas, el exministro Bernal hoy en día esté sentado en el banquillo de los acusados, doctor? Bueno, el proceso no es de hoy en día, mire, segundo, el proceso viene desde la asamblea anterior, entonces para eso mismo son los juicios políticos, ¿no? Son precisamente para tener responsabilidades no judiciales, sino políticas, y ahí sí nos interesa a todos los asambleístas, sin duda, cada expediente traerá una serie de acciones que dieron lugar a eso. En este caso se desconoce porque no ha sido la Comisión de Fiscalización, no es que nos ha remitido a los demás asambleístas para conocer qué es. Se entiende que el día de hoy, dentro de la sesión de la asamblea que se tiene en unas horas más, se dará a conocer precisamente los pormenores de ese hecho y a raíz de aquello se tomarán las decisiones dentro del pleno. Pero mientras no tengamos información, imagínense lo irresponsable que sería adelantar. Hay ciertas autoridades en este país que sí son audaces en decir nomás cualquier cosa, pero si no se tiene información yo no podría mencionar absolutamente nada de eso, no tenemos aquello y hoy día seguramente eso se nos dará a todos este momento, pues la información de lo que está ocurriendo, lo que va a ocurrir dentro de este juicio político que usted acaba de mencionar, de lo cual, insisto nuevamente, en pocas horas más la Asamblea Nacional conocerá precisamente aquello. Muy bien, doctor, finalmente, aterrizando el tema local, ¿van a generar ustedes algún tipo de fiscalización? Habíamos entrevistado a una asambleísta que pertenece a la Comisión de Fiscalización y le preocupan el tema de radares a nivel nacional. Aquí en la ciudad de Cuenca, usted sabe, hay una propuesta que generó esta terminación unilateral del contrato de radares, pero sin embargo no hemos visto concejal alguno que se pronuncie en esta materia de fiscalización. Aquí hay una comisión de fiscalización dentro del Consejo Cantonal, pero que no genera ningún tipo de información a la ciudadanía de lo que constitucionalmente les otorga hacer, fiscalizar y legislar a los concejales. ¿Qué es lo que va a pasar dentro de la Asamblea Nacional cuando el tema de radares, por ejemplo, está también en la agenda de algunos asambleístas? Aquí se debe de pagar, entiendo, más de 7 millones de dólares, van a tener que pagar los cuencanos. Por ahí habíamos entrevistado a un concejal y me había señalado de que no solamente van a pagar los infractores de la ciudad, y esto repercute en una serie de acciones, por ejemplo, la eliminación de parte del subsidio para el consumo de agua potable, lo cual significa golpearle el bolsillo de todas las clases populares, doctor. Así es, segundo, pero yo no pondría a todos ahí, porque Javier Bermúdez, que es parte de nuestro colectivo Xungo, hace más o menos un par de meses ya presentó su informe general sobre este particular de la terminación de este contrato. Pero parece que se quedó calladito después de que dijeron que le iban a presentar una denuncia en la fiscalía y todo aquello. Entonces bajó la guardia y eso es lo que también le cuestionan a Javier Bermúdez. Y no solamente Javier Bermúdez, hay que recordar que entró cuando usted fue candidato a alcalde, sino también la vicealcaldesa de la ciudad de Cuenca, Marisol Peñalosa. ¿Qué ha pasado con estas voces? ¿Qué ha pasado con esta propuesta que iniciaban cuando usted fue candidato a alcalde, doctor Castro? Yo entenderé que en el caso que usted acaba de mencionar, Javier puso la denuncia en la Contraloría General del Estado. Usted más que nadie conoce que Javier, dentro de sus actividades, él tiene este dato, los documentos, o solicitó los documentos, y a raíz de esa investigación que él hace, según lo que nos pudo informar,
él había presentado, y esto lo dijo en los medios de comunicación, ya un pedido a Contraloría. Y yo recuerdo que eso lo hizo ya hace casi 2 meses, Javier. Entenderé que la Contraloría es quien iniciará próximamente la investigación, y una vez que se cuente con todos los informes, Javier lo que estará esperando seguramente es que le diga el órgano estatal si es que tuvo o no tuvo la razón, el órgano de control me refiero, y a través de esta actividad saldrá a informar a la ciudadanía. Pero entiendo que es de eso, no creo que se haya callado. Sin embargo, usted tiene cercanía con los distintos actores políticos, concejales y autoridades del cantón, para que pueda invitarles a su programa, para que le indiquen incluso las fechas de recepciones de las denuncias que se presentaron oportunamente. Por eso yo no creo que debamos hablar de todos los concejales. Javier ha hecho una tarea importante, pero entiendo que este momento lo que requiere él son las respuestas institucionales para poder indicar a la ciudadanía, y no se diga, acuérdese usted lo que le dijeron alguna vez a Javier, que no se tiene papeles o algo por el estilo. Cuando Javier salió con las respuestas, salió con los comunicados, esperó prudentemente esas comunicaciones para poder decirle a la ciudadanía, miren, aquí está lo que pasó. Pero estoy de acuerdo con usted en el sentido de que es una tarea de todos, no solamente de una persona, sino de todos, hacer las labores de legislar y fiscalizar, que es muy importante dentro de la actividad pública, y en ese sentido es verdad que no puede ser el trabajo de una sola persona, sino de quienes conforman el consejo, realizar esa tarea de investigación. Y claro, uno cuando está en la función pública empiezan a llegar una serie de oficios, denuncias y más que están llamados a revisarlas, porque eso es parte del ejercicio público, y además es hasta una ayuda a la propia administración, porque eso le permite al alcalde en este caso, o a la administración, a los directores y demás, tomar decisiones de ir enrumbando nuevamente las cosas para que no salgan del camino. Así que hay que verla más bien como un soporte y como una actividad normal, y no como un tema político, ni mucho menos, porque lamentablemente eso empaña las acciones de fiscalización que se hacen en la función pública. Doctor Adrián Castro, muchas gracias por estar en este medio de comunicación. Agradecerle, y a ver si tenemos la oportunidad de tenerlo en vivo acá en algunos de estos días, quizás para el próximo año, cuando la Encantado. Usted sabe que como usted hemos estado allá, ya he perdido la cuenta. Creo que he sido una de las personas que más veces ha estado en Radio Noticias Cuenca con Segundo Cabrera, y espero estar con usted, Segundito, en el mes de enero ahí, dándole buenas noticias al país, esperemos, y llevarle a usted alguna información que estoy seguro de que le va a interesar y le va a divulgar con las responsabilidades siempre a la ciudadanía